Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas que hoy quería dedicar a responder una cuestión que me planteó un comunicante en que a propósito de otro programa en que hablábamos de que no podemos comunicarnos con los muertos y salían distintas cuestiones morales. En una de ellas el tema de la donación de órganos, el tema de los trasplantes ya de un individuo cadáver, pues me planteaba que esta persona que dice, mi padre me parece que no lo ha planteado bien, que se declara clínicamente muerto y convencen a los familiares así para la donación de órganos, cuando en realidad están vivos y es una carnicería de órganos, me decía esta comunicante, ¿no? Bueno, pues sobre eso lo que he querido es decir que efectivamente eso puede suceder, y no vamos a decir que no vaya a suceder, pero vamos a hablar de los principios deontológicos y que las familias tienen que cuidar. Para ello he recurrido a la nueva carta de los agentes de la salud, de los agentes sanitarios. Esto en el año 95 Juan Pablo II hizo que se publicara este Código de Ética Deontológica y luego en el año 2017 se ha actualizado, habida cuenta que desde entonces, del 95 al 2017, han pasado 22 años y ha habido pues nuevas tecnologías y cosas sobre las que hay que dar una orientación y esto. Entonces, en este caso, pues hablando de la donación de órganos, pues dice que es un acto de generosidad meritorio que tiene que ser donación, es decir, que el interesado esté dispuesto, haya determinado que está dispuesto a donar órganos una vez muerto y que, o si no, los responsables, la familia, si el interesado no está en condiciones, pues que también sean los que puedan determinarlo. Entonces, lo que dice la Iglesia en esta carta, nueva carta para los agentes sanitarios, dice que hay que tener la certeza absoluta de estar en presencia de un cadáver para evitar que la extracción de órganos provoque la muerte o anticipe la muerte. Ahí está el punto que decía esta comunicante, pues que efectivamente si no se ha verificado que está muerto, pues se está adelantando, a lo mejor con el deseo de obtener órganos en mejor calidad o yo qué sé. Estos son los médicos los que dice, de ahí el deber de tomar medidas para que un cadáver no sea tenido como cadáver hasta que la muerte se haya constatado debidamente. Es decir, el punto está en cómo se verifica la muerte. ¿Cuáles son los criterios? ¿Quién tiene que decir eso? ¿La Iglesia? No. Lo tiene que decir la ciencia. La ciencia, hasta hace un tiempo, se regía solo por los signos cardiorrespiratorios. Deja de latir el corazón, ha dejado de respirar, se verifica la muerte. No hay pulso, se verificaba la muerte. Eso sigue siendo un criterio evidente, claro, de que una persona ha fallecido, ¿no? Pero ahora hay unos criterios, como hay una tecnología mayor, unos criterios neurológicos, que es la muerte cerebral, que vamos a ver ahora, del individuo, que es totalmente compatible con que a lo mejor siga latiendo su corazón, todavía no ha dejado de latir el corazón. Y sin embargo, no por eso se puede decir que la persona ya está, que está muerta, que está viva, sino que ya ha perdido, dice el documento este. La muerte es una descomposición, una disolución, una ruptura, la desintegración total de ese complejo unitario que es la persona en sí misma. La persona, el principio vital, aúna, integra, unifica, pues ese complejo unitario se desintegra. Entonces, esa destrucción no golpea al ser humano entero, porque no afecta a la parte espiritual de la persona. La muerte de la persona es un acontecimiento que ninguna técnica científica o método empírico puede identificar directamente. ¿Por qué? Porque es el abandono del principio vital de ese cuerpo.
¿Se puede verificar? No, porque es algo espiritual, tú no puedes saber si el principio vital pero la experiencia enseña que la muerte de una persona produce unos signos biológicos ciertos que la medicina ha aprendido a reconocer cada vez con mayor precisión, que son los llamados criterios para certificar la muerte. Que no se han de entender como la determinación técnico-científica del momento exacto de la muerte de una persona, sino como un modo seguro brindado por la ciencia para identificar los signos biológicos de que la persona ya ha muerto realmente. Esto es de Juan Pablo II, en un discurso a los participantes en el Congreso Internacional sobre Trasplantes en el año 2000, 29 de agosto. O sea, que no se trata, no hay un detector de muerte, sino que hay unos criterios científico-técnicos para identificar los signos biológicos de que la persona ha muerto. Desde este punto de vista biomédico, dice el documento, en la Carta de los Agentes de la Salud, la muerte consiste en la pérdida total de integración de ese complejo unitario que es el organismo humano. Pérdida de integración total, pérdida total de integración. Esto no es competencia de la moral, sino de la ciencia. Y compete a la medicina determinar del modo más exacto posible los signos clínicos de la muerte. Y una vez que se ha adquirido esta determinación, pueden afrontarse las cuestiones y los conflictos morales que suscitan las nuevas tecnologías, concretamente para el tema de los trasplantes. Desde hace tiempo, diversas motivaciones científicas para la certificación de la muerte han desplazado el acento de los tradicionales signos cardiorrespiratorios al llamado criterio neurológico, es decir, la comprobación según parámetros claramente determinados y compartidos por la comunidad científica internacional y aquí es donde se pone el acento actualmente, cesación total e irreversible, repito, cesación total e irreversible de toda actividad cerebral, es decir, en el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, y esto se considera signo de que ha perdido la capacidad de integrar ya el organismo individual como tal. Dice, frente a los actuales parámetros de certificación de la muerte, ya sean los signos encefálicos, los más tradicionales signos cardiorrespiratorios, la Iglesia no hace opciones científicas, sino que se limita a cumplir su deber evangélico de confrontar los datos que brinda la ciencia médica con la concepción cristiana de la unidad de la persona, poniendo de relieve las semejanzas y posibles conflictos que podrían poner en peligro el respeto a la dignidad humana. Es decir, la Iglesia lo que hace es recordar el respeto a la dignidad humana. Entonces, si hay unos criterios en que se ha perdido de modo total e irreversible a nivel cerebral la capacidad de integrar ese organismo, la ciencia actual considera que hay muerte cerebral, ya muerte total en el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Dice, si los datos de la ciencia llegan a ofrecer una base para afirmar que el criterio de muerte cerebral total y los signos relativos indican con seguridad que se ha perdido de modo irreversible la unidad del organismo, a lo mejor está latiendo el corazón, pero ya no hay una unidad en ese organismo, entonces puede afirmarse que el criterio neurológico, si se aplica escrupulosamente, no está entrando en conflicto con los elementos esenciales de una correcta concepción antropológica. Es decir, si un agente sanitario tiene la responsabilidad profesional de certificar, puede basarse en ese criterio para llegar a ese grado de seguridad de que, con certeza moral, que es necesaria y suficiente para actuar de modo éticamente correcto. Es decir, que ha habido unos avances tecnológicos que permiten detectar la muerte cerebral. Y si esa muerte es total e irreversible,
se puede decir que ese individuo pues ya está muerto, aunque todavía sus órganos vitales pues durante un poquito de tiempo pues puedan seguir. Entonces es legítimo actuar y extraer órganos una vez que se ha producido la muerte cerebral completa, pues es legítimo, es legítimo. Entonces, pues eso, aunque todavía respire y aunque todavía su corazón pues dice lo que sí, es que en este ámbito no puede existir la mínima sospecha de arbitrio, de discrecionalidad, y cuando no se haya alcanzado todavía la certeza, debe prevalecer el principio de la precaución. Mientras no haya certeza de la muerte total e irreversible cerebral, es decir, cerebro, cerebelo y tronco encefálico, mientras no se dé, no se puede actuar. Para ello es útil incrementar la investigación, la reflexión interdisciplinar, de manera que se presente a la opinión pública la verdad más transparente sobre las implicaciones antropológicas, sociales, éticas, jurídicas de la práctica del trasplante. Por tanto, estamos ante un tema delicado en el que, pues si antes el criterio científico era la parada cardiorrespiratoria porque no había otro para detectar la muerte, ahora con la tecnología sí se puede tener estos otros criterios neurológicos, la muerte neurológica, pero claro, tiene que haber, dice, una certeza total y aplicar el principio de precaución. Mientras haya duda de si esta persona está cerebralmente muerta, no se pueden extraer los órganos, ¿no? Hasta la semana que viene, si Dios quiere.